Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Psicogenia. El día de hoy vamos a hablar de un caso que también puede resultar bastante cercano. Quizás tú que nos estás escuchando tengas a una persona que esté atravesando por esta situación, o quizás tengas a un familiar, o quizás en el trabajo puedas estar observando este caso que te presento a continuación. Para no dirigirnos a una persona en particular, vamos a imaginarnos a otra persona. Vamos a imaginarnos que estamos hablando de Norma. Norma es una señora que ya cuenta con 64 años de edad, está próxima a la edad de la jubilación, se ha desempeñado muy bien en su trabajo y en su centro. Todos la quieren, es una referente para las actividades en el trabajo y es muy bien considerada y tratada. Sin embargo, para Norma, estos últimos meses la vida le ha estado cambiando muy rápido y muy drásticamente. Para empezar, ella ha enviudado hace ya 10 años, ha superado ese duelo, pero tiene un único hijo. Este hijo hace unos meses acaba de contraer matrimonio y por condiciones laborales, por situaciones laborales, tiene que abandonar el país, tanto él como su esposa. Ella está devastada. Ya es viuda, su único hijo se va del país junto con la familia que él ha creado. En el trabajo, si bien es cierto, le va muy bien, está descontando los meses para iniciar la jubilación. En todo su entorno, sus amigas, sus amigos que la aprecian, la animan y le dicen que no tiene por qué estar triste, que ahora va a tener mucho tiempo para descansar, que se va a poder dedicar solamente a ella misma. Sin embargo, ella tiene esta tristeza. Un día, un sábado por la mañana, ella se levanta, escucha la radio y escucha a un especialista. Y dentro de las frases que le llama la atención a ella en esta presentación, oye algo que le llama fuertemente la atención y que se queda en su mente. Cuando el especialista dice: todas las emociones tienen una utilidad en el ser humano. Automáticamente ella dice: todas menos la tristeza. Y diciendo esto, apagó la radio. Walter, en esta situación, ¿qué podemos decir? ¿Qué tan cierta es la apreciación de Norma o qué tan equivocada está? Bienvenido. Gracias, Igor. Gracias también a todos nuestros oyentes. Un tema muy importante, ¿no? La función de las emociones. ¿Qué función tienen las emociones? Porque en realidad hablamos mucho de que cada emoción tiene una función. Y es cierto, cada una tiene una utilidad. Una utilidad básica en la sobrevivencia, en la adaptabilidad. Ahora, todas tienen una utilidad, pero algunas son más rechazadas que otras, algunas son más deseables que otras y algunas están vistas socialmente mejor que otras. Y hoy en día sí se puede decir que la tristeza es una de las emociones con peor fama, peor vistas y eso no ayuda definitivamente. Vamos a ir viendo la función de las emociones o de algunas emociones. Por ejemplo, en el caso sin llegar todavía a la tristeza, ¿no? Sin llegar a la tristeza. La ansiedad tiene una función. La ansiedad es un sistema de alarma, un sistema de alerta. La ansiedad busca que la persona anticipe problemas. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de una ansiedad generalizada, es que este sistema de prevención se ha desregulado totalmente y la persona empieza a sentir amenaza de todas partes, porque la ansiedad tiene la función adaptativa, tiene la función de sobrevivencia, de ayudarnos a detectar amenaza. O sea, una persona ansiosa se siente amenazada, que se puede enfermar, es una amenaza, que le puede ocurrir algo al salir a la calle, es una amenaza, que le puede ocurrir a alguien que es un ser querido, algo feo, también una amenaza. Entonces, toma medidas. Por eso es que la persona ansiosa, al momento de experimentar ansiedad, toma medidas para que no ocurran ciertas cosas. Y en mayor o menor medida, todos disponemos de ese sistema de alerta.
todos disponemos de una base de ansiedad, ¿no? En este sentido. Cuando se incrementa en un nivel muy superlativo, se generan problemas muy fuertes, ¿no? Porque la ansiedad también tiene un acompañamiento, un correlato fisiológico bastante importante. Vamos ahora a la tristeza. ¿Qué beneficio o qué función tiene la tristeza, ¿no? Siendo una emoción desagradable, porque la ansiedad también llega a ser desagradable, pero tiene una función que tiene que ver con la introspección. Se dice que la tristeza, su función es detenernos. O sea, tú vienes realizando una serie de acciones, trabajando normalmente, haciendo tu vida, y de pronto la tristeza te detiene. Ya no te da ganas de seguir haciendo. O sea, la tristeza funciona como una pausa. Pero no solamente una pausa así a secas, sino una pausa que te hace mirar dentro de ti. O sea, la tristeza empieza a fomentar o plantear o favorecer principalmente una mirada hacia adentro, una introspección, una reflexión. O sea, la persona en estado de tristeza está pensando sobre sí misma, sobre lo que ha hecho, sobre lo que ha pasado, sobre las pérdidas que ha tenido. Por eso es que la tristeza se da ante las pérdidas, porque uno mira hacia adentro y dice, ¿qué perdí? ¿Qué se me fue? ¿No? La tristeza acompaña mucho esos momentos donde una persona pierde algo y esa persona empieza por detenerse y por mirar hacia adentro. Entonces, la tristeza ayuda a tener una pausa y a empezar a reflexionar sobre algunas cosas que uno ha hecho, que uno ha dicho, que a uno le ha pasado. Tiene su curso normal, tiene su curso natural, sin embargo, digamos que es una de las peor vistas porque, bueno, se asocia con que la persona se puede suicidar, se asocia con que la persona ya no va a ser funcional, no es una persona que transmite optimismo, definitivamente, ¿no? Si está haciendo una introspección profunda, no va a transmitir mucho optimismo, no va a querer relacionarse, no va a ser muy productiva. Y creo que por ese motivo es que se le ha ido viendo bastante mal a la tristeza, ¿no? Porque la persona entra en un proceso que le impide ser productiva, ¿no? Que le impide hacer cosas. Y a nadie le gusta tener hoy en día a alguien triste, ¿no? Porque yo siento que en la cultura en la que vivimos se ha hecho mucho énfasis en que hay que estar felices, en que hay que estar alegres. Entonces se reparte la consigna de que uno no puede estar triste y las personas que precisamente están tristes no saben cómo dejar de estar tristes, porque es un proceso. Entonces dicen, ya no me quieren ver triste, pero yo no sé cómo hacer para no estar triste, o sea, no sé cómo hacer para interrumpir este proceso voluntariamente. Y ese hecho de no saber cómo interrumpir ese proceso voluntariamente los frustra aún más, ¿sí? Los frustra aún más. El asco también tiene una función. Se entiende que el asco ayuda a prevenir de comer sustancias que puedan ser venenosas. O sea, el ser humano en su proceso evolutivo desarrolló el asco como un mecanismo que le permitía defenderse de comer algo que potencialmente sea venenoso o potencialmente sea que lo intoxique, ¿no? Entonces ya algo que le daba asco, por su olor ya no lo comía. Entonces ahí también encontramos una cierta utilidad en estas emociones que, como menciono, son emociones no deseables. De la alegría no hablemos porque en realidad la alegría es bastante deseable, ¿no? La alegría permite conectar con las personas, permite sentirse plenos, permite estar a tope, ¿no? en la situación que uno va viviendo, permite establecer vínculo afectivo. Es una emoción que en ese sentido propicia muchas cosas que son muy deseables y muy bien vistas a nivel social. No sé si hasta ahí vamos quedando más o menos claros, Igor. Sí, Walter, es interesante identificar que dentro de estas emociones no deseadas vamos encontrando cuál es la utilidad de la tristeza, que es un sentimiento, que es una sensación que todos experimentamos en algún momento, pero que inicialmente cuando las identificamos en nosotros es muy incómoda y no sabemos por qué. Y es más, muchas personas a veces huimos, siendo muy sinceros, huimos de la situación. Y es porque quizás, como mencionas,
es una sensación, es una emoción que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos y al mirarnos, ¿qué es lo que estamos mirando? Quizás eso también nos invite a nosotros, al estar en esa situación, a realizar críticas y autocríticas y a ser muy severos con nosotros, quizás muy severos o quizás muy realistas. En esta condición, Walter, ¿tú qué consideras que es lo que hacemos? ¿Que somos muy pesimistas sobre nosotros mismos o que somos jueces justos con nosotros sobre nuestro proceder y sobre la situación que estamos afrontando? Bien, definitivamente hay personas que en el proceso de estar tristes sí alcanzan un pesimismo extremo, ¿no? Que son precisamente las personas que para salir de dicha situación muy posiblemente requieren una psicoterapia. Psicoterapia que les va a permitir identificar la pérdida precisamente. ¿Qué se perdió? Porque entendemos que la tristeza se vincula muchas veces con que algo se ha perdido. Ese algo puede ser haber perdido un familiar, un ser querido, haberse separado de alguien, haberse distanciado de alguien, o también haber perdido poder, haber perdido autonomía, haber perdido la capacidad de decidir, haber perdido la capacidad de hacer ciertas cosas, ¿no? Que es algo que ocurre en la vida. Y en la psicoterapia lo que se ve explorando es la capacidad de aceptar. Si estamos ante una pérdida que tiene posibilidad de hacerse algo al respecto, o si es una pérdida que simplemente tenemos que aceptar porque ya no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Asimismo, ir explorando qué recursos o qué posibilidades tiene la persona de pequeñas actividades que pueda ir realizando, ¿no? Son algunas de las cosas que se pueden hacer en psicoterapia, porque en realidad hay muchas otras más, ¿no? Que bueno, tal vez en otro momento entraríamos en mayor detalle. Pero son algunas de las cosas que se pueden ir haciendo. Ahora, hay procesos de tristeza que son más manejables también para la persona, ¿no? Hay procesos de tristeza que no necesariamente se van a un pesimismo absoluto, que no se van a una cuestión totalmente invalidante, ¿no? Porque así como tenemos personas que por tristeza, por ejemplo, pueden estar días sin comer o sin salir, encerradas totalmente, sin poder hablar, también tenemos personas que a pesar de su tristeza pueden salir y hacer algunas cosas, ¿no? De todos modos comen, de todos modos se asean, de todos modos mantienen una cierta idea de cosas que tienen que ir cumpliendo en su día a día, aunque sea mínimamente, ¿no? Aunque sea mínimamente. Entonces eso nos puede ir ayudando a distinguir si estamos frente a alguien que ya digamos, ha caído en un nivel de tristeza y de pesimismo muy profundo, o alguien que está en una etapa que es manejable por sí misma, por sí sola, ¿no? En el primer caso sí se recomendaría un proceso de terapia, ¿no? Un proceso en el que se le oriente, en una conversación, en el que se le vaya ayudando a explorar bien todo lo que le ha sucedido y todas las ideas que van ocurriendo. Correcto, Walter. Entonces, primero, partamos en todo caso por lo que nos has dicho de que esta sensación, esta emoción de tristeza, primero es natural. Segundo, que siempre podemos encontrar o que debemos encontrar un momento para reflexionar, para identificar cuál es el origen de la tristeza, qué es lo que hemos perdido que nos coloca en esa situación. Tercero, también reconocer que de todas maneras hay alguna salida en casi todos los casos y que a esa salida podemos llegar con el análisis. Si ya reconocemos que esta emoción, que esta sensación nos invita al análisis, entonces hagamos el análisis y busquemos encontrar salidas, busquemos estas alternativas que se pudieran presentar y en el caso de que sea una situación mucha más aguda, o nos genere mucha incomodidad a tal extremo que nos impida o nos paralice, quizás sea el momento de buscar algún especialista. Si ya vemos que nuestro entorno no nos es suficiente, no nos brinda todas las herramientas, nuestro sentimiento es cada vez más fuerte y nos está dejando en una posición totalmente inmóvil, es momento de buscar al especialista. Y quizás, Walter, también reconocer
que si bien es cierto debemos tener gran parte de culpabilidad, no deberíamos ser tan severos con nosotros mismos, ¿no? Sí, definitivamente en algunas personas hay una tendencia muy fuerte a no compadecerse, ¿no?, a sí mismos, a ser muy autodestructivos. Ahí entra el concepto de saber perdonarse, ¿no? De saber perdonarse algunas cosas, de poder aceptar también algunas cosas. Como te decía, hay, hay problemas que se pueden resolver frente a los cuales se puede hacer algo, y hay otros en los que solamente se tiene que aceptar la realidad, ¿sí? Y definitivamente en algunas personas que tienen tendencia al perfeccionismo, la tristeza es algo que se suma, ¿no? Es algo que se adhiere al perfeccionismo, y el perfeccionismo alimenta esa tristeza, ¿no? Porque le hace sentir una culpa mucho mayor, mucho más excesiva, ¿no? Porque se relaciona con pensamientos como yo no debí fallar o yo no puedo fallar, nunca debí equivocarme en esto, ¿no? Se ve la vida como algo que uno puede llevar sin tropiezos absolutos. O sea, una situación extrema, ¿no? Llevar una vida sin ningún tropiezo, sin ningún error, definitivamente termina siendo un campo para ponerse muy triste si es que en algo te va mal, y sobre todo para reprocharte muy duramente algunas cosas, ¿no? Hay que ser un poco autocompasivos en ese sentido, ese es el término más exacto, la autocompasión, ¿no? Sobre todo con estas personas que pueden llegar a ser muy autocríticas, muy autodestructivas. Correcto, Walter. Entonces creo que con esta última reflexión que nos das, ya podríamos ir cerrando este capítulo. Recuerden, amigos, que si bien es cierto, nuestra intención es llevar información, conversar también con ustedes en otros espacios, eh, siempre tengan en cuenta que un especialista dedicado al caso particular de cada uno va a ser una buena opción si es que entendemos que estos casos o estas situaciones que nosotros estamos ilustrando están llegando a situaciones extremas. Bien, amigos, con este pequeño consejo en realidad estamos dando fin a este capítulo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en las redes sociales. Estamos atentos a sus comunicaciones, a sus mensajes, a sus consultas. Y nada, en este episodio lo dejamos en este punto. Muchas gracias, Walter, por tu compañía. Gracias también, Igor, y gracias, estimados oyentes. Hasta pronto.